Lo va a colocar a grabar. Ah. Muy buenos días a todos los asistentes. De antemano, muchas gracias por la asistencia. Hoy nos acompaña la profesora Inés María Ulloa, profesora del Departamento de Economía, con un tema igualmente tan importante como todos los otros que hemos discutido en estas charlas, que hacen referencia a esta crisis de salud que se está viviendo, cómo ha sido el funcionamiento en las universidades en Colombia. La conferencia tiene por título Crisis económica del COVID-19 en Colombia y estructura de ingresos en las universidades públicas. Inés María es, como les decía, docente del Departamento de Economía, es economista de formación de la Universidad del Valle, tiene estudios de maestría de la Universidad Mannheim en Alemania. Sus intereses académicos están por el lado de la macroeconomía aplicada, economía financiera, inversión, mercados capitales, macroeconomía y políticas económicas. Quien dice, tiene una amplia experiencia en los temas de los que nos va a hablar. Inés María, muchas gracias por esta participación y te doy la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo de estar acá. Esta presentación es un resultado, vamos a presentar o voy a presentar un resultado de investigación de un proyecto relativamente corto que hemos realizado desde el mes de agosto-septiembre con Juan Camilo Ceballos, estudiante de Economía. Voy a compartir pantalla para que se empiece a ver. Juan Camilo Ceballos es estudiante de Economía de séptimo semestre. Juan Camilo está por allí presente. No sé si puede prender cámara para que saludemos. Y David Rodríguez, que es un egresado de Economía, ya con una maestría en la Universidad de AFIT, una maestría en Economía, y fue el asistente de investigación. Juan Camilo fue el monitor de investigación, pero pues realmente hemos trabajado con gran intensidad y por eso pues la publicación, por el momento un documento de trabajo, esa publicación pues va con el nombre de los tres. Inicio agradeciendo realmente este trabajo fue posible gracias a la gestión que había realizado el CITSE de apoyo a centros de investigación en la universidad. El profesor Carlos Ortiz, como director del CITSE, me informó y me invitó a hacer una propuesta y pudimos arrancar con este proceso de fortalecimiento de investigación con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle. Dado que el tema tiene que ver con los ingresos de las universidades públicas, pues necesitamos en muchos momentos consultar personas expertas en finanzas de las universidades, y en ese sentido agradecemos de verdad el apoyo que recibimos en varias oportunidades, sobre todo para la definición de la base de datos a utilizar de Alexandra Collazos, que es la jefe de la sección de contabilidad de la universidad, y de Javier Font, que es el jefe de la división financiera de la Universidad del Valle. Igualmente discutimos en el grupo de investigación, en especial con el profesor Diego Fernando Manotas, algunos temas del diseño de la muestra y del abordaje de los temas. También al inicio tuvimos la oportunidad de consultarle a Rubén Moreno, un funcionario del Ministerio de Educación, muy colaborador y que amablemente nos hizo también unos comentarios para la etapa inicial. Bueno, nosotros realmente trabajamos esto dentro del contexto económico, o sea, no nos interesaba solamente ver los efectos sobre la estructura de ingresos de las universidades públicas, sino que también nos interesaba estudiar y hacer un buen contexto para entender la magnitud del problema que está enfrentando Colombia y el mundo entero.
Entonces, lo primero es que realmente uno ya no debería hablar de pandemia. O sea, desde un inicio creo que muchos economistas identificamos que esto se trata de una sindemia, o sea, es la confluencia del resultado de enfermedades con factores económicos y sociales. Por lo tanto, se genera un mayor efecto sobre la estructura social y económica, y es un análisis de enfermedad y contexto, ¿sí? Ya vemos si la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo el mundo ya lo identifica, que ha habido efectos muy asimétricos en esta crisis sobre jóvenes, o sea, mayores efectos sobre jóvenes, sobre mujeres y sobre todo muchísimo retroceso en los indicadores sociales de pobreza, de inclusión. Pues valga decir que no es fácil estar en este momento dando una charla cuando sabemos pues la situación que hemos estado viviendo en Colombia y en especial en Cali, pues con, digamos, las protestas y las solicitudes de cambios en lo político y en lo social que estamos viviendo. Esta es además una crisis con una incertidumbre inusual. O sea, realmente cuando hay una crisis económica que dependa solo de factores económicos, no dice, bueno, cuando esto pase, las cosas podrán mejorar. Pero aquí se trata de un choque realmente exógeno. O sea, un choque de epidemiológico que ha obligado a todas las economías del mundo a tomar medidas muy restrictivas que tienen efectos sociales y económicos muy fuertes. O sea, no es una crisis económica como la vivimos en el 99 o como la vivieron muy fuertemente otras economías en el 2007-2008 con la crisis subprime. Se trata de una crisis muy especial, ¿sí? La educación, por ser una actividad contacto intensiva, pues ha estado restringida en el mundo entero, a todos los niveles. Por lo tanto, se esperaban procesos importantes de deserción que se han dado. Desafortunadamente, las cifras todavía no oficiales, pues todavía no están reportadas completas del año 2020. Pero pues en la universidad, la estimación, o en las universidades en general, según ASCUN, son de alrededor del 10%. Y en los posgrados, en las universidades públicas pueden estar por el orden del 20-30%, en las universidades privadas, según informan, un poco más alto, pero las cifras, digamos, de registro en el SNIES no estaban completas. ¿Qué efectos espera uno sobre los ingresos? Pues los ingresos de la operación, ¿cierto? Y eso hace parte de la estructura de ingresos de las universidades públicas, así tengamos financiamiento estatal. Y no son despreciables, ya les vamos a mostrar ese contexto. Aquí están los últimos 4 años del peso que tienen las cuentas de los ingresos operacionales sobre los ingresos corrientes del año, ¿sí? Si ustedes miran la media, pues está alrededor del 27-28% y la mediana está alrededor del 26-27%. Para algunas universidades esos ingresos operacionales no pesan tanto. Ustedes ven allí el valor mínimo, ¿cierto? Entre el 6 y el 4%, pero para otras universidades esos ingresos operacionales tienen un peso muy grande, ¿sí? Y pueden pasar incluso del 80%, ¿sí? En la mediana estamos hablando del casi 27%. Para que tengamos una idea, digamos, de las 4 universidades que reciben, pues que son más grandes y que además reciben mayor apoyo estatal, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander. Allí están, digamos, las variaciones nominales, no reales, en los ingresos, ¿sí? En el año 2020, como ustedes pueden ver acá, en el año 2020, en la Universidad del Valle, la caída de los ingresos operacionales fue del 39%. Para la Universidad Nacional fue bastante menor, pero en la Universidad Nacional también pesan menos los ingresos operacionales que sobre los ingresos corrientes. La Universidad de Antioquia cerca del 8% y la UIS el 12%. ¿Sí? Los valores absolutos de esos cambios, ¿cierto? En términos nominales, para la Universidad del Valle fueron 50.000 millones de pesos, para la Nacional 2.400, 26.000 para la de Antioquia y 15.000 para la Universidad Industrial de Santander.
Por lo tanto, uno ve, digamos, teniendo este contexto que es importante hacer este análisis. Entonces, ¿qué hicimos? Realmente tratamos inicialmente de usar los estados financieros de las universidades, todo lo reportado formalmente y oficialmente en la Contraloría General de la República, pero para las universidades públicas, por el tipo de contabilidad que se tiene, es muy importante es la ejecución presupuestal. Entonces, hicimos el trabajo para los estados financieros, pero también, digamos, realmente finalmente trabajamos sobre las ejecuciones presupuestales. Trabajamos sobre las 32 universidades que componen el sistema universitario estatal y este trabajo empírico, aunque vamos a presentar una actualización, este trabajo empírico lo realizamos desde que la información está disponible, o sea, desde el primer trimestre del 2009 hasta el tercer trimestre del 2020. ¿Por qué hasta el tercer trimestre? Porque el fin de año se reporta a finales de febrero y nosotros hicimos toda esta parte empírica a finales de enero, principios de febrero, aunque vamos a presentar una actualización. ¿De qué ingresos estamos hablando? Aquí están los ingresos no tributarios. Estamos hablando de los ingresos operacionales, en especial la venta de servicios, los servicios educativos y los aportes gubernamentales. No vamos a hablar de ingresos tributarios. Vamos a presentar entonces un contexto de la crisis, algunos elementos de la magnitud del desempleo, de la actividad económica, pobreza, la situación fiscal, el apoyo estatal e indicadores internacionales, porque hicimos un contexto de qué medidas estaba tomando Colombia y qué medidas estaban tomando los otros países. Pues algunos países, hicimos una muestra de 10 países y ya les comento. Bueno, en términos de desempleo, allí pueden ustedes ver la tasa de desempleo mensual desde el 2001. Está actualizado hasta la información más reciente, creo que es abril, ¿sí? Como ustedes pueden ver, allá hay un pico muy importante en el desempleo que no se había vivido antes, o sea, estamos hablando del 21.3% en un caso y del 24.9% cuando analizamos las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas. Esto es desempleo nacional. O sea, la gráfica busca hacer énfasis en estos picos y pues tomando una información relativamente amplia. Si analizamos el 2016 al 2021 y miramos, digamos, el desempleo mes a mes, la tasa mensual nacional, allí podemos ver que lo que se vivió en el 2020, mes a mes, digamos como para descartar el efecto estacional, no tiene nivel, digamos, no hay forma de comparar con otros años. O sea, el salto de desempleo es un salto muy grande y que se da muy pronto, se da desde el mes de abril en las estadísticas. Estas son la actualización 2021 que todavía está muy por encima, digamos, del desempleo que vivimos porque las consecuencias de la crisis pues están presentes, ¿sí? Y todavía con bastante incertidumbre sobre su mejora real. Cuando miramos el desempleo en los últimos 5 años por sexo, vemos las grandes diferencias. Ustedes pueden ver la línea verde son los hombres, ¿cierto? La línea roja es el total y la línea azul es la situación de las mujeres. Todo esto pues va mostrando que efectivamente estamos hablando de efectos muy asimétricos y de efectos efectivamente de una sindemia, ¿sí? El salto, la diferencia es muy marcada, ya lo vamos a mostrar también en otros indicadores. Los valores máximos de esos desempleo entre el 2001 y el 2021 se dan en el trimestre móvil, porque esto está calculado por el DANE trimestre móvil, mayo-julio 2020, tanto para el total nacional como para las mujeres, y los hombres ya se presenta desde antes, abril-junio. Pero miren los valores máximos, estamos hablando de valores por encima del 20% para el total nacional y las mujeres 25.5%. O sea, estamos hablando realmente de unas tasas de desempleo escandalosamente altas, desafortunadamente, ¿sí? Si pasamos al desempleo juvenil, ¿sí? Viendo, pues, o sea, lo estamos viviendo, la protesta, digamos, encabeza las manifestaciones encabeza sobre todo
de jóvenes, ¿cierto? Este desempleo juvenil, miren los valores máximos. En el total nacional, 29.7 para el trimestre móvil mayo-julio 2020, 24.5 para el trimestre móvil abril-junio 2020. De resto, todos son para el trimestre mayo-junio. Y miren los valores. No es sino pensar en la situación de las mujeres en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Más del 40% de tasa de desempleo juvenil. Aquí está graficado, digamos, estos trimestres móviles para el total nacional y las 13 ciudades y áreas metropolitanas, porque la situación de las áreas metropolitanas es, pues, digamos, bastante más compleja que la situación general del país. Esto era 2008-2021. ¿Listo? Aquí está para la misma periodo, 2008-2021, del total nacional, hombres y mujeres. ¿Sí? Los hombres bastante por debajo de la situación de las mujeres. Y para las 13 ciudades la situación pues todavía más compleja, como ya se los habíamos mostrado. Esto es para contexto. Ahora vamos a ver algo de contexto de la actividad económica. Pues este es simplemente el PIB real, ¿cierto? El crecimiento del PIB real, pues aquí está la caída del PIB real. El PIB real en este momento, o digamos con la caída del 2020, llega a niveles más o menos del 2016, ¿sí? Y aquí están las dos grandes caídas. Esta es la tasa de evaluación, la caída del año 99 del 4.2 y esta caída del 6.8. Eso no se había vivido en la historia del país, o sea, solamente para recalcar la profundidad y la gravedad de la crisis. Si tomamos el indicador de seguimiento económico y también lo graficamos, o digamos, lo analizamos mes a mes para evitar la estacionalidad, vemos el efecto 2020. Sí, este indicador de seguimiento económico es un indicador sintético que creó el DANE hace relativamente poco. Tiene como base 2015 y pues vemos que la situación 2020 pues está bastante, en unos niveles bastante por debajo de la base de 100, ¿cierto? Aquí ya está el 2021 mejorando. Hay que esperar pues qué pasa en abril y mayo con todo lo que hemos estado viviendo, que obviamente en buena parte es consecuencias de esta crisis y de nuestra historia. Todos sabemos ya eso. La tasa de inflación, ¿por qué la quisimos presentar? Primero porque es interesante, digamos, ver la independencia del Banco Central, o sea, desde el año 92, la caída de la inflación. Regularmente la línea es la meta de inflación de largo plazo, que aquí está pues en el 3%, pero también para mostrar que este pico bajo de inflación del 1,61 del año pasado tampoco se había presentado en la historia, pues desde que tenemos Banco Central independiente. ¿Sí? Creo que en la historia de Colombia, obviamente, ¿cierto? 1,61. Acá hay un pico de 1,70 o 1,70 y algo, pero esta caída, pues obviamente, en buena parte está referida al efecto de la baja demanda. La situación de pobreza, la pobreza monetaria, aquí está simplemente para que revisemos, ¿cierto? La situación de la pobreza monetaria en Bogotá, miren los saltos, ¿sí? En Cali, 36, y a nivel nacional, pues la cifra que desafortunadamente ya todos conocemos del 42.5, eso significa estos cambios, o sea, un aumento en la pobreza del 19% a nivel nacional, 6.8 puntos porcentuales, 66% en Cali y 49% en Bogotá. ¿Sí? La gráfica pues nos muestra eso. Y la pobreza monetaria extrema, o sea, llegar a situaciones de pobreza monetaria extrema ya de 2 dígitos es algo pues realmente muy difícil de pensar cómo vamos a salir, cuánto tiempo vamos a necesitar para retomar unas situaciones más aceptables, por así decirlo, socialmente. ¿Sí? A nivel nacional, pues del 15% y 13.3% en Cali y en Bogotá. Esto significa en Cali un aumento de 8.6 puntos porcentuales, o sea, 183%, de Bogotá al 217%. ¿Sí? Estoy calculando 2019-2020.
¿Listo? La gráfica lo muestra también muy claramente. La situación fiscal. Solamente pues quisimos presentar acá el último año. Ahorita vamos a mostrar la calificación de la deuda. Realmente, pues la deuda en el 31 de marzo, según el Ministerio de Hacienda, con el PIB proyectado iba a llegar la deuda del Gobierno Nacional Central, la deuda total del 51.3% del PIB. En abril 2021 la estiman en 60.4, aunque terminado el año, terminado el año 2020, estamos en el 62%. Estos son los PIB nominales con los cuales calculó el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y este es el PIB nominal con el cual el Ministerio de Hacienda calcula estos porcentajes. ¿Qué es importante tener en cuenta? Miren el cupón, o sea, la tasa, la rentabilidad que está pagando los títulos de deuda nacional en deuda extranjera y en deuda interna, en pesos colombianos y en dólares. Esto es para la deuda externa y esto es para la deuda interna. Esos cupones incluso alcanzaron a bajar. O sea, esto es obviamente el pico de la crisis, del inicio del confinamiento estricto, y los cupones alcanzan a bajar este año, pues aquí con un incremento leve. Todos los economistas pues sabemos que el problema de la sostenibilidad es un tema de tasa de crecimiento frente a tasa de servicio de la deuda. Y en ese sentido, pues Colombia no ha tenido una deuda que uno pueda decir que es suficientemente sostenible. Se está calculando en este momento, digamos desde hace un tiempo también, un tema de fatiga fiscal. Estamos prestando recursos para pagar deuda. O sea, realmente no estamos asumiendo deuda en muchos casos para gasto que genere efectos jalonadores de la economía. La eficacia del gasto en Colombia y en Latinoamérica es muy cuestionada. Sabemos que los temas de corrupción y de ineficiencia del gasto pesan de manera importante. Y pues la estructura tributaria, por ende, también tenemos pues todos los temas tributarios que ahorita no voy a, digamos, de impuestos poco progresivos, de baja tributación de las empresas o digamos para plantearlas de otra forma, etcétera. Esta es la calificación histórica de la deuda de los últimos tiempos. Como ustedes ven, digamos, la calificación de la deuda desde el año 2013, 2014, empieza, aquí hay una caída en la escala de calificación, aquí vuelve, aquí estaba estable para Moody's, ¿cierto? Pasa a ser negativa, pasa otra vez a ser estable y aquí es negativa. Standard & Poor's, que es el que recientemente bajó la calificación, ya venía pues más o menos con las mismas condiciones. Aquí tenemos la misma escala, pero aquí estaba en el 2013 estaba estable, en el 2016 ya la perspectiva era negativa, aquí cae la calificación y aquí vuelve a caer la calificación. O sea, la situación de la deuda, y aquí pues Fitch también en abril del 2020 ya planteó una perspectiva negativa, en el 2019 también, aquí bajó la calificación del 2019 al 2020, ¿sí? O sea, la situación de la deuda colombiana es un problema desde hace algún tiempo en términos también de cómo la ven estas calificadoras internacionales. En buena parte, pues porque tenemos temas estructurales, ¿sí? Tenemos temas de sostenibilidad de la deuda, de déficit primario y pues naturalmente todo lo que implica la poca eficacia del gasto en muchos casos. El rendimiento hasta la maduración de los test a un año pues muestra una caída, digamos un incremento para el año 2020, pero lo que sí es más importante son estos picos que se presentan el de a 5 o a 10 años, que es donde está la perspectiva económica. Esto solamente los presentamos para esto. Aquí está el spread entre la mayor tasa, esto está en puntos básicos, entre la mayor tasa de compra y la mayor tasa de venta de los test a nivel nacional que calcula el Banco de la República día a día, ¿sí? Este es el gran pico del
del 20 de marzo del 2020. ¿Sí? Y aquí pues hay una altísima volatilidad que pues es obviamente parte de la situación. El apoyo estatal a esta crisis realmente, en el caso colombiano, se ha canalizado a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, el famoso FOME, que fue creado en marzo 2020. Básicamente buscaba posibilitar el mejoramiento de la atención en salud, de la emergencia sanitaria, pruebas diagnósticas, UCIs, atención hospitalaria especializada, definir pues el programa de ingreso solidario, aumentar las transferencias a Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros, subsidios a las empresas, subsidios a los costos laborales, básicamente el apoyo al empleo formal, el PAEF, y el apoyo a la prima, PAP. Sí. Y además otras transferencias, aquí las universidades públicas recibimos transferencias adicionales para la matrícula de los estudiantes de pregrado. ¿Sí? Listo. Para que tengamos una idea, el presupuesto nacional 2020 se aforó en 271 billones de pesos. El FOME se aforó finalmente con la adición de octubre en 42.5 billones. También pues aquí está el dato del presupuesto 2021, 314 billones. Estos 42 billones de aforo son el 3.8% del PIB. ¿Sí? A diciembre del 2020 se había ejecutado el 42% de eso, a febrero el 56% y a mayo, la última actualización, al 77, pues se han ejecutado 31 billones, 77% de ese FOME que se consolidó. Sí, es una ejecución bastante baja un año después. ¿En qué se ha gastado el FOME? Allí está la información, ¿sí? Pues obviamente hay una parte importante en salud, en ingreso solidario pues ha aumentado la ejecución, pero todos sabemos pues que el ingreso solidario pues no ha llegado suficientemente, ha sido relativamente bajo para las necesidades de las personas. Las empresas pues han recibido, según esta información, 7 billones de pesos y los programas sociales 5.1. Listo, ha habido pues una garantía en créditos de 1.3 billones ejecutados a mayo. Todo esto hemos usado la información que consolida el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que ha hecho una tarea muy valiosa. El apoyo estatal en otras economías. Nosotros analizamos el apoyo estatal en 5 economías que uno podría decir, digamos, del primer mundo, muy desarrolladas: Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia y Nueva Zelanda. En parte escogimos a Suecia porque tomó una decisión diferente de abordar esta situación de la pandemia, ¿sí? Nueva Zelanda por lo mismo, porque siendo isla, pues cerró la isla, etcétera, y después pudo salir más rápidamente del confinamiento, ¿sí? O hacer un confinamiento más corto. Y Suiza, Alemania, pues obviamente por su nivel, pues en caso de Suiza por el ingreso per cápita, y Alemania pues porque tiene un liderazgo importante en Europa, y Estados Unidos pues obviamente. Para el caso de Latinoamérica, pues tomamos de la economía más grande latinoamericana, Brasil. No pudimos trabajar sobre México, debo decirlo, porque la información no estaba consolidada. Colombia la consolidaba en información de la presidencia en el Ministerio de Hacienda, entonces es posible tener como todos los apoyos estatales a esta crisis más claros, y también tratar de usar la misma información, ¿sí? Hemos trabajado con los aforos, o sea, el caso colombiano, hemos trabajado con los aforos, revisamos Argentina, Chile, Perú, y dado que no pudimos trabajar con México, pues escogimos a Costa Rica, que tenía la información organizada. El tipo de medidas ha sido muy similar, obviamente con grandes diferencias en magnitud y en la oportunidad de la llegada de esos apoyos, sobre todo los apoyos a empresas y a hogares. ¿Sí? Listo.
Miren los indicadores internacionales del año 2020 de estas economías. Suiza está en la última columna, pero aquí pues está Estados Unidos. Aquí ven la variación del PIB del segundo trimestre. En Estados Unidos cayó el 9.1, en Alemania el 11, en Suecia el 7, casi el 8, en Nueva Zelanda el 12, en Chile el 13, en Argentina el 19, en Brasil el 11, en el Perú el 28, ¿cierto? En Costa Rica el 7.1, ¿sí? Listo, ya vimos pues la situación de Colombia y aquí pues cómo se va mejorando un poquito la actividad económica en el tercero y cuarto trimestre. Las tasas de desempleo también muy altas. En Estados Unidos una tasa de 2 dígitos, en Alemania el 4.2, en Suiza el 8.5, en Suecia, perdón, el 8.5, en Suiza el 5.3, que es este dato, en Nueva Zelanda el 4, en Chile el 11, miren Latinoamérica, pues obviamente tasas de 2 dígitos que son muy, pues, tasas excesivamente altas para estar hablando de desempleo abierto. Bueno, con esta gráfica queremos mostrar las grandes diferencias, digamos, en la inversión estatal como apoyo de la crisis del PIB expresada sobre el PIB 2019, obviamente, ¿sí? Mira el caso colombiano, 3.8% del PIB, ¿sí? Y vamos subiendo, Costa Rica, Argentina, Perú, Brasil, Estados Unidos. Esto es Suiza, Nueva Zelanda, Chile, Suecia y Alemania, ¿sí? O sea, estamos hablando realmente de una inversión, ya sabemos el contexto fiscal, etcétera, pero otros países también tienen un contexto fiscal difícil. De todas formas, los apoyos que el país de entrada diseñó para la población, para las empresas, para la salud, pues en relación al tamaño de la economía son bastante bajos y ya vemos que se ha ejecutado el 70% a hoy de esos apoyos. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a pasar a el trabajo sobre las universidades. Trabajamos con las 32 universidades del país. Todas reportan a la Contaduría General de la República desde el año 2009. Con esa información financiera y ejecución presupuestal creamos un panel de datos de 32 universidades para 44 trimestres. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Pues tomamos como variables las cuentas de ejecución de ingresos. La que más nos importa son los ingresos operacionales, ¿sí? En los ingresos operacionales, la venta de servicios, los servicios educativos, otros servicios educativos y los aportes del gobierno. Ahora en los resultados voy a hacer énfasis en que realmente el año 2020 los aportes del gobierno nacional con relación a las universidades, digamos referidos a las universidades, fueron bastante mayores, no solamente por el apoyo a la matrícula, sino porque coincidió con los acuerdos que se firmaron con el paro estudiantil del 2018. O sea, el 2019 recibimos aportes adicionales, 20 igual, 2021 igual hasta el 2022. Entonces allí también esos resultados se pueden ver. Tenemos una variable que la hemos llamado COVID, ya les voy a explicar un poco muy rápidamente el modelo, porque no se trata pues tampoco de hacer una charla muy técnica, que escogimos como pues, los dos trimestres de confinamiento estricto, que fueron el segundo y el tercer trimestre. Ustedes saben, todos sabemos que desde septiembre se dieron más libertades o prácticamente el confinamiento estricto quedó eliminado, ¿cierto? El confinamiento inteligente, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Con qué variables controlamos? Esto no es de recaudo departamental, sino de recaudo municipal. Aquí se nos fue un lapsus, no me había dado cuenta. El recaudo de los municipios referentes para cada universidad, porque necesitábamos indicadores y variables de control
de la actividad económica que podía afectar estos ingresos operacionales. Las universidades, ¿qué servicios venden? Venden servicios de laboratorio, servicios especializados, realizan estudios, etcétera. Y por lo tanto, además pues de la matrícula del pregrado y del posgrado que va a estar unida a la actividad económica. Entonces la actividad económica, trabajamos con la tasa de desempleo de la ciudad referente. Afortunadamente pues muchas universidades están, pues afortunadamente no, pues es la realidad, están en ciudades capitales para las cuales existe tasa de desempleo. Y para las cuales no tenemos la tasa de desempleo, pues tomamos la tasa de desempleo de la capital de ese departamento. El recaudo, decidimos tomar el recaudo municipal porque los municipios, todos sabemos que son los que tienen, digamos, a través de los ingresos de industria y comercio, predial, etcétera, tienen unos recaudos que les permiten contratar y buscar a las universidades para apoyar sus actividades. Los departamentos tienen mucho menos capacidad, digamos, tributaria y en ese sentido, por eso tomamos el recaudo municipal. Como variables, pues, variables estacionales tomamos obviamente los trimestres, ¿sí? Entonces, ¿qué estimamos? Estimamos un panel de efectos fijos, ¿cierto? Tenemos acá el COVID. Esta es la variable de ingresos que va cambiando, ya lo vamos a ver en los resultados. Este es el recaudo tributario municipal, la tasa de desempleo para cada periodo, las variables estacionales y el término de error. Estos son los resultados. Voy a tratar de acercarlos un poco, ¿cierto? Y vamos pasando más rápidamente, digamos, para que ustedes puedan ver mejor, ¿sí? ¿Qué es lo más relevante, digamos, para nosotros ver? Estas variables no fueron, desafortunadamente, es posible que no fueron variables significativas, ¿cierto? El recaudo y la tasa de desempleo para los ingresos operacionales fueron significativas para el aporte del gobierno, pero básicamente es posible que se necesite más tiempo, ¿cierto? Como esto es un trabajo muy de coyuntura, que se necesite más tiempo para ver ese rezago en el tributo. Por ejemplo, el predial del 2020 apenas se va a recibir en el 2021, etcétera. Entonces, es posible que sea un tema de rezagos, que no teníamos pues otra información para usar, y la tasa de desempleo pues solamente fue significativa para otros servicios educativos. Pero lo que sí es importante de los resultados, que nos deja bastante tranquilos, es este resultado. Esto es para un panel desbalanceado. ¿Qué significa el panel desbalanceado? Que tenemos a las 32 universidades y hay ausencia de cuentas, de las cuentas relevantes de la variable endógena en varios trimestres. Entonces aquí tomamos a las 32 universidades y esto nos está diciendo que la caída en los ingresos operacionales fue del 38.6% por razón del COVID, ¿sí? En la venta de servicios el 35.3%, en los servicios educativos el 36% y aquí pues ni se diga, el 1500%. Y aquí hay un efecto positivo, ¿cierto? Y significativo de los aportes del gobierno. Esto tiene que ver, primero, que recibimos apoyo de las universidades públicas para las decisiones que se debían tomar sobre la matrícula y el acuerdo que se había llegado en el 2018, que de todas formas aquí se capta. El gobierno nacional, hay que decirlo, hizo el esfuerzo por transferir los apoyos del 2020 antes del mes de septiembre y por lo tanto están justo captados en este periodo. ¿Sí? Bueno, las variables estacionales, etcétera, allí están. Aquí están las observaciones, las 32 universidades. ¿Sí? Vamos a ver por qué no me pasa. Ah, porque amplié. Listo. Aquí está el panel balanceado. Aquí está balanceado porque hay universidades para las cuales faltan al menos más de 10 trimestres, entonces lo balanceamos con ese
con ese criterio que la variable relevante, la variable endógena, por lo menos estuviera presente en menos, digamos, faltaran menos de 10 trimestres de información. Y así, pues en la muestra se nos reduce a 22 universidades para estas variables y a 17 para esto y a 21 para esto. Listo, vuelvo a aumentar para que ustedes puedan ver la información más fácilmente, ¿cierto? Esto es para el panel balanceado y vuelvo aquí a la variable relevante, ¿sí? Los ingresos operacionales, cuando balanceamos el panel y nos quedan 22 universidades, disminuyeron en el 44.5%. La venta de servicios en el 41% y los servicios educativos casi en el 48%. Otros servicios educativos el 62%, ¿sí? Y los aportes del gobierno pues aumentaron el 44%, ¿sí? Eso es pues como lo más importante. Obviamente pues hay otros elementos pues que uno podría ir mejorando. Un minuto, a ver. Listo. Voy a disminuir otra vez listo. Aquí actualizamos los resultados. Actualizamos los resultados hasta al final de diciembre 2020. Quiero decirles que esta información hay que bajarla universidad por universidad, trimestre por trimestre. O sea, hay un trabajo de conformación de la base de datos también bastante importante y que quita tiempo y atención. Aquí logramos actualizar las estimaciones ya tomando el finalización del año. Esto lo hacemos sobre los flujos, no sobre los acervos, o sea, los cambios en los ingresos operacionales del trimestre a trimestre, ¿sí? Y aquí vemos el efecto. Para el panel, con las 32 universidades, la caída en los ingresos operacionales, ya tomando todo el año 2020, es del casi 52%. Y cuando balanceamos el panel es del 59%. O sea que realmente el efecto sobre los ingresos operacionales de las universidades fue muy importante. ¿Sí? No todo es malo, ¿sí? Y por eso quisimos presentar estos resultados. Nosotros hicimos una encuesta de 4 o 5 preguntas, le pedimos a todos los estudiantes de pregrado, de posgrado y de pregrado de la Universidad del Valle, todas las sedes, etcétera, que la respondieron. La hicimos pues durante el segundo semestre 2020, más o menos en el mes de octubre, noviembre, cuando estábamos todavía en el semestre, y obtuvimos 1,833 respuestas, es digamos como el 5% de la población. Y miren que los estudiantes dicen que si nosotros hubiéramos tenido un semestre presencial, el 21.5% no hubiera podido continuar con sus estudios, o sea, la deserción hubiese sido mayor. ¿Sí? Entonces, no todo es malo en esta situación de que nos llevó la pandemia, la sindemia, a la virtualidad o al uso de tecnologías. Bueno, para concluir, entonces, realmente Colombia, desafortunadamente, yo creo que era posible hacer más, hizo una inversión relativamente pequeña o diseñó una inversión relativamente pequeña para el apoyo a la población y al sistema productivo. Ya lo vieron a nivel internacional, 3.8% del PIB. Los ingresos operacionales tienen una alta dependencia de la actividad económica. Por lo tanto, para las estructuras financieras de las universidades y las estructuras de ingresos, uno solamente puede considerar una fracción de ellos como estructurales. Ya vieron el efecto de más del 50% de esta crisis del COVID sobre esos ingresos operacionales. Por lo tanto, uno solamente podría considerar en la estructura una fracción de ellos para soportar gastos estructurales. Eso pues es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Las universidades en general tenemos estructuras relativamente grandes y relativamente fijas.
Por lo tanto, pues dejar gastos que no sean estructurales, pues no es tan fácil. Estamos trabajando ahora sobre los gastos. Esperamos tener un resultado en los próximos meses para ver cómo podemos analizar los gastos de las universidades. ¿Sí? ¿Qué espacio fiscal tiene el país para apoyar con recursos adicionales a la educación superior y compensar esa caída de los ingresos? Pues yo creo que en este momento poco, ¿sí? Por lo tanto, las universidades deberíamos ser conscientes de eso y trabajar por, digamos, tratando de mejorar esa situación también con nuestras propias decisiones. Nosotros creemos que realmente la recuperación de los ingresos de las universidades públicas va a depender en buena parte de cómo se recupere la actividad del país y de la región, porque no vamos a poder tener seguramente muchos más apoyos nacionales del gobierno nacional. Bueno, hasta allí va la presentación. Muchas gracias por habernos escuchado. No sé si Juan Camilo o ¿qué es eso que se metió ahí, Juan? Anónimos. ¿Cómo? ¿Quién se metió? No. No sé, ahí hay dos. Ah, sí, dos comentarios malucos. Juan Fernando. Bien, entonces pues estamos, Juan Camilo, no sé si quieres comentar algo, estás allí presente, David tenía un viaje, no sé si te puedo conectar, porque pues he estado aquí pendiente de la presentación, pero pues es un trabajo que hemos hecho mancomunadamente, les agradezco mucho a ellos dos por el compromiso que tuvieron también con este trabajo. Inés, muchas gracias. Muy importante, muy interesante la presentación y el tema del que estabas hablando. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Las personas, bien sea que levanten la mano para pedir la palabra o que nos puedan escribir por el chat. Yo leería, o Inés directamente leería el mensaje y entonces está abierta Inés para responder las inquietudes. Buenos días, Inés María y demás asistentes. Muchas gracias pues, por la presentación. Quisiera hacer una pregunta en este sentido. Creo que los datos del modelo econométrico son clarísimos en que el COVID implica una gran disminución de las fuentes de ingresos de las universidades públicas. Para nosotros en la Universidad del Valle, pues eso también sabemos que es así. Pero por otra parte, también mencionas que el gobierno ha aumentado los recursos, ¿sí? Y entonces le queda a uno la duda, ese balance, ¿cómo va? ¿Será posible que ese balance pueda ser tan negativo que la sostenibilidad de las universidades públicas esté comprometida? Esa es mi pregunta, pues, muy específica y creo que es pues, crucial para el futuro del país. Carlos, pues rápidamente trato de contestarte. Muchas gracias por la pregunta, porque da, pues, digamos, va al grano del problema. Los ingresos operacionales, pues, pesan alrededor del 27% de los ingresos corrientes de las universidades. El tema es qué tanto pesan, digamos, qué tanto desbalancea también eso, la estructura financiera de las universidades, qué tan variables pueden ser los gastos operacionales. Y el problema de las universidades es que tenemos estructuras que no son tan variables. Por lo tanto, uno sí espera que con esto haya un aumento en los déficits que van a coincidir afortunadamente con el aumento de los aportes del gobierno nacional con los acuerdos del diciembre del 2018. Van a coincidir con esos aportes adicionales que estamos recibiendo. Y el gobierno nacional se ha comprometido a apoyar la matrícula cero, ¿cierto? De estrato 1, 2 y 3,
pero por lo menos el aporte que recibieron las universidades el año pasado fue 97.000 millones de pesos en total. A la Universidad del Valle recuerdo que le tocaron como 3.300, y eso pues no es el total de la matrícula de estratos 1, 2 y 3. O sea, por todo lado se van generando déficits. Uno tendría, digamos, si responsablemente entiende este contexto fiscal del país, uno tendría como universidad que tratar de tomar algunas medidas sobre el gasto, sí, claramente. Porque el ingreso, pues uno puede tener mucha voluntad de hacer estudios, pero los municipios, los departamentos, las empresas no están en la mejor situación para contratar estudios, a no ser que sean laboratorios especializados que se siguen demandando, pero muchos estudios pues van a esperar, porque en este momento la prioridad, creo yo, para los municipios y los departamentos, pues es la población, o debería ser la población. Entonces, uno sí esperaría que las universidades puedan tener más dificultades y deberían, pues la idea de nosotros es poder presentar este trabajo a los vicerrectores administrativos de todas las universidades públicas. Nosotros hicimos una invitación, pero pues la hora a veces no es tan fácil, que ellos hagan la cita y le presentamos el trabajo para que haya pues cierta conciencia. Yo no creo que pueda haber muchos más aportes, ¿cierto?, del gobierno nacional adicionales a los de la matrícula y a los del acuerdo del 2018. Entonces el desbalance estructural puede estar allí, digamos, acrecentándose, porque pues todos sabemos que tenemos un déficit estructural no despreciable. Nancy, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera, sobre la base, igual que me llamó la atención de lo que planteaba Carlos, cuando uno mira las salidas de las estimaciones, se encuentra que en esa variable COVID, el efecto de las variables que tienen un efecto negativo es como muy proporcional a la variable que tiene el efecto positivo, el COVID en los diferentes ítems. Y entonces da como a pensar de que hay una compensación. Será por lo que mencionabas ahorita, que la proporción, y eso no se tuvo en cuenta, la proporción del efecto en las diferentes instancias no se controló. Porque si colocaras de nuevo la diapositiva, hay una pérdida en el 50 y pico por ciento en gastos, hay una pérdida ¿cómo es?, por prestación de servicios también del 40 y pico, pero hay en los aportes del gobierno esa tasa de crecimiento es del 40 y pico. Es como si, o no, estoy errado en mi apreciación. No, Juan, tienes toda la razón. Ahorita trato de compartirla, pero primero te cuento. Es que el tema es que, digamos, los ingresos operacionales se afectaron de manera muy importante. O sea, prácticamente el 50% cayeron. Lo que pasa es que coincide con el acuerdo del 2018, ¿cierto?, en el cual el gobierno nacional entregaba a las universidades, nos entrega a las universidades públicas unos recursos adicionales. El tema es que esos recursos adicionales originalmente iban a solucionar o a buscar disminuir temas estructurales de déficit. Y si además de eso se está afectando la operación, pues esos recursos están llegando a la parte operacional que se cayó, pero a la parte estructural, ¿no? Y además esos recursos son temporales, ¿no? O sea, la ley 30 sigue vigente, es un acuerdo hasta el 2022. Entonces, uno podría decir, claro, pues nosotros no hemos vivido una restricción grande o muy grande de retrasos de la universidad porque se está compensando por eso. Pero cuando se van a recuperar esos ingresos operacionales es parte del problema, ¿sí? Porque las universidades pues pesan más o menos alrededor del 27% en la estructura de ingresos. En este momento eso es cierto lo que tú dices, pero es que coincide con eso. O sea, si fuese solamente los aportes para matrícula, eso es el indicador vamos, ese coeficiente
del efecto de los aportes del gobierno nacional. Quizá también entonces eso puede ser por la muestra tan reducida en el tiempo. Si tuviéramos una muestra, o si tuvieran una muestra más amplia en el tiempo, habría Claro. que separar los efectos de, digamos, de ese cambio estructural que se presentó en este instante. Exactamente, que en este momento no lo podemos hacer. Ajá, sí, El claro. gobierno nacional coinciden con los 2 trimestres de confinamiento estricto. O sea, los aportes, los mayores aportes precisamente ingresan en esos 2 trimestres de confinamiento estricto. ¿Sí? Y además, pues en el 2020 eran más altos que en el 2019, etc. ¿Listo? Gracias, Inés. Hay 2 comentarios en el chat. No sé si te los leo, los miras directamente. Uno de Luz Dari Jurado y otro de Javier Castro. A ver, listo. Sí, Luz Dari, muchas gracias por el comentario. La verdad, pues lo que los estudiantes reportaron en el 2020 es que su situación, pues precisamente del 21.5% de los estudiantes, y esa muestra se mantuvo porque como eso uno lo hace por Google, uno va revisando a medida que responden, y desde el principio ese fue el porcentaje. Ese porcentaje de estudiantes planteaba que no hubiera podido continuar estudiando si el semestre hubiera sido presencial. Porque muchos estudiantes con la docencia mediada por tecnologías, pues pueden trabajar durante el día. ¿Sí? Cuando uno dicta clases, ellos ven las clases remotamente, etcétera. Y eso pues les facilitaba. Muchos se fueron para sus casas, ¿cierto? No están pagando transportes más costosos intermunicipales, etcétera. Y todo eso pesa. Todo eso pesa. Nosotros hicimos 5 preguntas, pues aquí presentamos solamente eso, pero ellos plantean eso, que se les posibilitó el trabajo. O sea, ¿qué podría esperar a uno ahora? Por ejemplo, si el transporte vuelve a condiciones relativamente normales de costos, pues los estudiantes que se desplazan de municipios cercanos, pues no se les encarece tanto, porque el año pasado o sea, los costos de transporte entre los municipios cercanos eran altísimos. Hoy todavía son altos. Ustedes saben que la central de transportes en estos días ha estado cerrada, ¿sí? Etcétera. Entonces, valdría la pena en este momento de pronto plantear la misma encuesta y ver qué responden. Sí, los estudiantes pensando en que si volvemos a presencialidad con alguna limitación de aforos en el segundo semestre de 2021, eso podría generar que no puedan seguir estudiando. En este momento no lo sé. La situación ha cambiado un poco, pero también la situación social y financiera de las familias no es la mejor. ¿Sí? La otra pregunta de Javier, el programa de matrícula cero en las finanzas de las universidades. Realmente la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tienen matrículas bastante bajas, estratos 1, 2 y 3, pues porque normalmente las matrículas de los colegios son muy bajas, y está en el caso de la Universidad del Valle, pues está unida a ese pago de matrícula del colegio, pero obviamente si el gobierno nacional y los gobiernos departamentales no compensan totalmente esto, pues la universidad lo tiene que compensar con ingresos operacionales, que solamente vienen entonces de las matrículas de los posgrados, que en el caso de la Universidad del Valle ya se hizo una rebaja para el próximo semestre, de la cantidad de estudiantes que tengamos y de los estudios que podamos hacer, asesoría y consultoría. Por lo tanto, sí puede haber un efecto estructural, ¿sí? Y este tema, pues, digamos, uno va acumulando esos déficits hasta que ya la situación se vuelve mucho más difícil de manejar, ¿sí? ¿Qué más dice Javier? Yo también creo, pues, que el tema del aumento de cobertura y el estancamiento de recursos, pues, va a depender, depende en buena parte de cómo se va a ir recuperando la actividad económica y cómo van a mejorar las condiciones económicas y sociales de las familias, de estudiantes de pregrado y de posgrado, y obviamente pues de los recaudos tributarios de los municipios, de los departamentos que sigan haciendo estudios y busquen el apoyo de la universidad y la empresa privada, obviamente también, ¿no? ¿Sí? Listo. Daniel Felipe dice... ¿quién fue más sensible? Lo que pasa es que nosotros construimos un panel
Entonces, en este momento no te puedo decir, por eso tomamos pues solamente como estadísticas descriptivas, la caída de los ingresos de la Universidad del Valle, los operacionales fue del 39%, pero al tener el panel, pues allí eso es de todo el sistema universitario estatal. Entonces, no te podría contestar esa pregunta, qué pena. Con las universidades privadas no pudimos trabajar porque es que la información de las universidades privadas, pues ellas la presentan a su consejo directivo y la presentan a su consejo directivo, digamos, en marzo más o menos del siguiente año. Y nosotros buena parte de este trabajo, digamos, la parte empírica la hicimos, la terminamos en febrero. Y en ese momento no había disponibilidad de información de universidades privadas. Y el SNIES pues no tiene la información actualizada del número de estudiantes de pregrado y de posgrado. Ni siquiera estaba, digamos, llegando apenas a datos del 2019. Entonces, las universidades privadas lo han reportado a través de ASCUN efectos importantes en la matrícula, en el número de estudiantes matriculados de los posgrados. Porque pues uno si tiene dificultad en su trabajo o tiene temor de su trabajo o su situación familiar pues no es la mejor, pues obviamente aplaza la realización de su posgrado. ¿Sí? Listo. Aquí lo importante, Daniel Felipe, es que realmente pues cuando uno usa la econometría, pues uno, digamos, allí ya no está haciendo un análisis descriptivo, sino que tiene pues las ventajas y las desventajas del modelo. Entonces, eso pues es relevante, es robusto, digamos, esos efectos. No son efectos que calculemos, digamos, solamente con variaciones entre periodos. Víctor Jiménez, ¿las universidades públicas tienen margen de maniobra para la reducción de gastos o la estructura es muy rígida? Ay, Víctor, sí que me pones en aprietos. Yo creo que sí, Víctor, te digo sinceramente. Lo que pasa es que todo puede ser, digamos, cuando uno afecta un gasto, aumentar los gastos es muy fácil, incluso en la vida personal, pero reducirlos no es tan fácil porque hay alguien afectado, ¿sí? Hay programas que no se puedan continuar o personas que ya no se puedan contratar o algún tema que uno tenga que cerrar y digamos, yo, si me dices, digamos, uno viendo, si ustedes analizan, o sea, hemos presentado aquí algunos ítems pues de la situación del país. Yo creo que este país necesita como un acuerdo social, o sea, donde uno diga, vea, nosotros hemos hecho esto históricamente, pero este no es el momento. O sea, deberíamos hacer una pausa, deberíamos reconstruir y todos tendremos que poner, ¿sí? Todos tenemos que poner en ese sentido. Yo sí creo que las universidades tienen margen. Hay estructuras rígidas, muy rígidas, mucho más rígidas obviamente que en el sector privado, también pues por reglamentación, pero pues uno puede reducir o restringir algunos tipos de gastos, ¿sí? O sea, sí hay margen, pero pues es difícil hacerlo también desde lo político. Desde lo correctamente político. No, sí, es que es muy difícil, muy complicado, ¿no? Aumentar Cuando y están estos, sobre todo, quitar. sí, aumentar y crear cosas es, pues, digamos, todo el mundo dice, bueno, pues yo no lo haría, no sería tan importante, pero está muy bien. Pero controlar cualquier cosa, restringir cualquier cosa, decir no, es muy difícil. No, No es y margen. un comentario en ese es que mucha gente tiene la percepción que porque la universidad está cerrada o las universidades están cerradas, entonces se están ahorrando mucha plata en muchos gastos cotidianos y puede que por ese lado sí, pero igualmente se han incrementado muchos gastos de otro tipo y entonces no hay como esa, no hubo forma de generar un colchón porque hubo otros gastos adicionales. Exactamente. Nosotros seguimos trabajando sobre el tema de gastos, no lo hemos terminado, por eso no presentamos que avance, porque también, digamos, construir un panel u otra metodología para los gastos es un poquito más difícil, que dependen y necesitamos variables unidas a cada uno de los individuos, a cada una de las estrategias para poder, digamos, como reflejar lo mismo. Entonces, vamos a ver, estamos en ese proceso de diseño. Inés, ¿cuál es el peso de esos otros gastos?
De los gastos operativos, digamos. De esos otros gastos, tú tienes una variable, otros gastos, ¿cuál es el peso de esos otros? Pero esos son otros ingresos. Otros ingresos. No, No, listo. estamos hablando de gastos. Sí. Ahora apenas están trabajando en gastos, sí. Sí. En gastos todavía tenemos un reto metodológico que abordar. Por eso no tenemos ideas, pero no tenemos todavía resultados que podamos mostrar. Bueno, esperamos que más adelante nos muestren la otra parte, la otra cara de la moneda. Ojalá con un mejor contexto macroeconómico o de empleo de pobreza, que mejore un poquito en algún momento en este año la situación. El contexto es muy difícil, realmente. Y de Cali, no, hacerle Inés, tranquilo. Y de Cali, pues por eso mostramos algunos indicadores de Cali, que la situación pues en el Valle y el Cali es muy difícil. Más difícil que en otras partes, aunque en Bogotá también. Bueno, todavía tenemos tiempo para más comentarios, preguntas. Hay una cosa que me preguntó allí Daniel que de pronto no le contesté, si es más sensible los ingresos operacionales en las universidades públicas o las privadas. Pues yo creo que es muy probable que sean las universidades privadas, Daniel, pero no tengo la información. Y te lo digo por qué, pues porque... Fernando. Porque las universidades privadas realmente los posgrados son, digamos, hay muchos posgrados de profundización. Las universidades públicas tenemos menos posgrados de profundización. Los posgrados de profundización se ven muy afectados con esta situación laboral y social del país. ¿Listo? Bueno, Inés, entonces te damos las gracias. Muy importante, muy interesante conocer un poquito más de estos temas. Te damos las gracias y felicitaciones y ojalá lleguen a muchos mejores términos con lo que están haciendo. Muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos, por los comentarios. Todavía es un documento de trabajo, pero pues estamos haciendo mejorar algunas cosas para una publicación ya ingresada. Muchas gracias al CITSE, al departamento, a la facultad y a la vicerrectoría del apoyo que nos ha brindado. Inés, colegas, si me permiten la propaganda, este proyecto que hizo Inés María fue parte de la convocatoria de apoyo a centros y grupos de la Vicerrectoría de Investigaciones. Pues el CICSE sigue comprometido en pensar el país y la región. Creo que esto es un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo. Era eso, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, gracias. Sí, Carlos, yo lo dije al inicio también. Muchas gracias realmente al CICSE por este apoyo, porque fue muy... A todos los asistentes, muchas gracias. Ahí está la próxima dentro de 15 días. Dentro de 8 días estamos en otra actividad, pero esperamos su asistencia en las siguientes actividades que tenemos programadas. Muchas gracias y feliz día, feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos. Listo, profe, ¿cómo salió todo? Listo, Juan Fernando. Por ahí quisieron jugarnos, pero bueno, ahí disparamos también rápido. Sí, hay que estar en la jugada. Sí, señor. No es primera vez, yo no sé. Todo salió bueno, bien. Sí, todo está bien. Sí.